Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya ven que estamos muy navideños, se acerca la Navidad y estamos inundados. En cualquier caso, esta noche vamos a hablar aquí en Teatro Crítico, en Oviedo Televisión, sobre la revista El Basilisco, aprovechando que ha salido su número 39 que tienen aquí. Vamos a hacer historia, porque son ya más de 30 años de historia los que tiene esta revista de filosofía, que seguro muchos de ustedes conocen porque o son suscriptores o han caído en sus manos algún ejemplar. Contamos con la presencia de su fundador, Gustavo Bueno, y de su director, también director de este programa, Gustavo Bueno Sánchez. Buenas noches a los dos. Son más de 300 autores y más de 600 artículos los que se han publicado en estos más de 30 años, porque la revista nació en abril de 1978. ¿Cómo surgió la idea de crear el Basilisco, don Gustavo? Bueno, yo no me acuerdo muy bien, o sea que no me acuerdo en absoluto, la verdad. Pero sí puedo decir, gracias a lo que me habéis dicho hace un momento, que esto empezamos, no sé, seguramente cuando fuimos a Gijón. Vamos a ver, Franco murió en el 75, ¿no? Sí. En el 76 hicieron la Facultad de Gijón. Y entonces es cuando ya la sección de filosofía empezó a constituirse, y entonces, pues no sé, seguramente tuvo que ver con aquello, ¿no? Y porque había una gran presión del público, había aumentado el número de alumnos, había mucha animación, mucho bullicio, ¿no? Pero esto ya al final del franquismo, ya no fue coincidió con la muerte de Franco, al final había mucho más movimiento en la facultad, de todo tipo, ¿no? Y entonces había más profesores y seguramente por aquellos años, no me acuerdo muy bien en qué circunstancias, se pensó hacer una revista. Recuerdo que fuimos a Madrid a ver si nos la financiaba el Banco Urquijo, nos recibieron muy bien, pero no nos dieron una peseta, ¿verdad? Y volvimos aquí y ya no me acuerdo de más. Luego ya no me acuerdo lo del Basilisco, creo que fuiste tú quien inventó el nombre, ¿no? Sí, bueno, sí. Que por cierto, entre paréntesis, para que no se me olvide, como anécdota curiosa, yo recuerdo, esto lo recuerdo muy bien, incluso me acuerdo del nombre, pero no quiero darlo, ¿eh? Me acuerdo muy bien que cuando hubo una presentación en televisión, que la presentaron en Madrid, la presentó Sánchez Dragó, precisamente, sí, que empezaba entonces, y en Oviedo también se presentó en televisión, y entonces, o en la radio, era en una radio en Oviedo, sí, en una radio estaba ya el Basilisco número 1 con encima de la mesa de los micrófonos, y la que me entrevistaba decía: y aquí tenemos la nueva revista El Obelisco. Y yo no podía decir nada porque se me oía. Y entonces le hacía yo una seña para que mirase, pero no se daba cuenta, y el obelisco, y así quedó. Lo cual es interesante porque se ve que la buena señora estaba pensando, había visto el obelisco y no leía el basilisco, claro. Pero también indica lo raro que resultaba la palabra del basilisco. Segundo, cómo funcionan entonces y ahora las emisoras y esto, una cosa puramente de pasada, venga, a presentar esta revista, ¿qué más da, no? Venga. Es decir, la frivolidad con que se hacen estas cosas, ¿no? Y nada, salió adelante, eso es lo que me acuerdo yo. Tú podrás dar algún dato más. Sí, la idea de hacer una revista en torno al Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, pues hace más de 30 años. 31. Cuando surgió. Pues yo creo que se venía gestando 2 o 3 años antes. Yo tampoco recuerdo porque yo no lo viví aquellas cosas. Sí, yo me acuerdo que muy borrosamente. Se barajaban nombres. Pilar Paló, eso sí. Pilar Paló era los que más los movía. Sí, se barajaban nombres como Tomás Ramón Fernández. Sí. Quizá el marido de Pilar, Arturo, sí, que eran muy activos. Sí, sí. A mí me suena que se estaban barajando ahí unos nombres, que era hacer una revista que se llamara Cuadernos de Materiales, de no sé qué, o Cuadernos del Taller Filosófico de Oviedo. Se estaban barajando unos nombres. Sí. Yo de aquella esas gestiones yo no las viví. Muy de la época, yo no las viví porque yo estaba concretamente sirviendo a la patria en la prestación militar obligatoria. Sí. Y entonces cuando terminé la prestación militar obligatoria, pues yo había puesto en marcha Editorial Pentalfa en el año 74 y entonces pues me tocó poner en marcha el Basilisco. Y entonces, como no se aclaraban con los nombres, y pues a mí se me ocurrió poner como nombre el Basilisco. O sea, lo que sí me acuerdo muy bien es la bronca que se armó
Me acuerdo de una sesión allí en el departamento en Oviedo, ¿no? Que estábamos todos, que había unos 15 o 20, a muchos me acuerdo precisamente de quién se objetó más, no quiero decir los nombres, ¿no? Les pareció absurdo, bueno, qué cosa tan absurda, el basilisco, qué cosa tan fea, no sabían ni lo que eran, tenían muy vaga idea, pero les molestaba mucho. Y luego tú descubriste que era el símbolo de la dialéctica y demás. Sí, bueno, eso fueron más o menos... Y era un nombre más, digamos, más moderno y más ajustado a una revista de hace 30 años. Sí, sí. De hecho, luego, paralelamente, los prejuicios terribles de aquella gente. Surgieron otras revistas como el Cara, o hubo otras revistas que llamaban también con nombres de animales mitológicos o no. Sí. Y una de las características de la revista fue que, aunque surgió en el entorno del Departamento de Filosofía de entonces, nunca estuvo vinculada a la universidad ni al departamento. Siempre fue una revista que inicialmente, en el 78, cuando salió, dependía de Pentalfa Ediciones, era una editorial privada, y así se mantuvo durante los primeros 20 años, hasta que hace 10 años se integró en la Fundación Gustavo Bueno. Es decir, ha sido una revista que nunca ha estado vinculada a la universidad, lo cual fue una decisión muy acertada, porque incluso la tendencia en aquellos años fueron años en los cuales... a fagocitarlos enseguida. Se convertía en una revista burocrática y... Fueron años en los que en la España de la Transición se hicieron muchas revistas nuevas. Como son la mayoría de las revistas de filosofía que se pueden consultar ahora. Que la mayoría, burocráticas. Ahí la tendencia era que fuera una revista sin dibujos, toda muy seria, ¿verdad? Que se llamase revista de filosofía, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, ¿no? Y además la suerte de muchas de las revistas de filosofía que ha habido en España han ido vinculadas, pues, a los catedráticos del momento, que a veces se han llevado la revista de la universidad cuando se han trasladado a otra universidad, o se ha convertido casi en anuarios de un departamento donde es una acumulación de artículos, porque no puede tener una línea por la propia naturaleza. Lo curioso es que creían que era más filosófico lo otro que esto. Eso es lo que yo recuerdo más, que yo les decía, pero si es que esto no es filosófico, pero bueno, aquí otra vez discutíamos qué era la filosofía. No, es que una revista esto no es seria. Me acuerdo que se decía esto, bueno, me acuerdo quién lo decía. Sí, en las primeras reuniones cuando... No quiero inventarlo, ¿eh? En las primeras reuniones cuando el basilisco, en la primera etapa, que fueron 16 números... Sobre eso quería también que duró charlar. una serie desde el 88 hasta el 78 al 82. Dos, me parece. Hasta el 82, 4 años, ¿no? 5 años. Había reuniones semanales en el departamento. Eso es muy importante. La revista surgió desde el principio definida para publicar trabajos que estuvieran influidos o concebidos desde una perspectiva filosófico-crítica materialista, se dice así en la presentación del número 1 del 78, pero también dejando una puerta abierta a todos los que quisieran colaborar en otros sitios. De hecho, invitamos a colaborar a un montón de profesores, etcétera. Muchos colaboraron, otros no quisieron colaborar nunca. Y curiosamente, yo que sí que recuerdo que en las primeras reuniones, cuando se estuvo pensando los inicios, una de las condiciones que tú pusiste era que tenía que haber artículos suficientes para llenar 2 números. Porque efectivamente muchos de los que decían que era necesario publicar una revista era más casi un lamento para justificar que no escribieran. Claro, sí. Y de hecho surgió que muchos de los que más reclamaban que tenía que haber un medio para publicar, pues luego publicaron un artículo y se les sacó la pluma para siempre. Y por eso la libertad de expresión, tenemos instrumentos, pero si no tienen nada que decir. Claro, era lo que pasaba, ¿verdad? Y luego una cosa también curiosa, las discusiones del Consejo de Redacción, los de aquellos primeros años eran muy serias, pero hasta... Estábamos allí 5 horas criticando un artículo que habían enviado, a ver lo que era, ¿no? Pero hasta el punto en que también luego hubo que moderarlo un poco, porque se llegaba a una especie de destrucción tan absoluta de todos los artículos que si fuera por aquellos días no se publicaba nada. Era una hipercrítica de tal naturaleza que era demasiado. No se hubiera publicado absolutamente nada. De hecho, claro, la revista, la ventaja de estar siempre publicada fuera de la universidad, aunque el Consejo de Redacción fundamentalmente eran profesores de la universidad, fue que no dependía entonces las últimas decisiones de los ajustes o de los intereses puramente coyunturales. Claro. De hecho, las primeras disensiones que hubo en la revista El Basilisco, pues yo creo que fueron con el número 6, cuando se publicó una colección de documentos sobre la crisis del Partido Comunista en Asturias, y del Partido Comunista hasta aquel momento era leninista. En el Congreso de Perlora hubo una... Claro, que estuvo Tiniareces. Claro, 100 y pico se fueron
se fueron del partido por la izquierda, aunque luego acabaron recalando en el PSOE, pero en las reuniones aquellas pues Tini Areces estuvo explicando cómo le habían expulsado del Comité Central, todas estas cosas. Entonces, cuando se hizo una recopilación de documentos, ahí tuvimos una primera crisis con José María Lasso, que era colaborador de la revista desde el primer número, que el principal promotor del Basilisco desde el número 1 fue Lasso. Es decir, Lasso, el número 1 de la revista se presentó en el Congreso de Filósofos Jóvenes de Burgos y Lasso, él consiguió hacer pues 300 o 400 suscriptores en un año. Una cosa tremenda. Déjame hacer una aclaración, si les interesa, que seguro que les interesa. Las memorias de José María Lasso están publicadas por Pentalfa, si no me equivoco, y las pueden adquirir si lo desean. Son muy interesantes, se las recomiendo. Mucho éxito, mucho éxito. Se las recomiendo. Y entonces, aquellos eran los años de la transición, que decir, el Basilisco propiamente es preconstitucional, que decir, los 3 o 4 primeros números salen antes de la Constitución del 78. No, pero yo lo que quería yo subrayar, me parece, digo, por lo que es una cosa de interés general, que el Basilisco nació todavía en el final del franquismo, vamos, la idea general. Sí. Es que no es decir, Franco la libertad, no, estábamos ya... Era exactamente lo mismo, no había diferencia ninguna. Lo de Franco fue un accidente, un episodio. Yo estaba preparado, lo que pasa es que, claro, hubo mucho más efervescencia en aquella época, pero fue... Porque fue el 78, claro, ya después de la Constitución. No, antes. Antes de la Constitución, por eso, sí. Antes de la Constitución, sí, cuando salió. Sí. No, los 4 primeros números son anteriores a la Constitución de diciembre del 78, porque se publicaron en el año 78. Claro, sí. Y entonces el Basilisco, en aquellos años sí que una revista se podía mantener perfectamente sin subvenciones y solo con los ingresos de las ventas. Sí. Eso comenzó a cambiar a principios de los 80, cuando subieron muchísimo, cuando empezó el IVA, subieron mucho los costes de las imprentas, comenzó a suceder un proceso curioso, que fue el de la subvención de publicaciones similares por parte de organismos públicos, claro, con los cuales había que mantener unos precios muy económicos que prácticamente hicieron inviable que una revista tan minoritaria pudiera mantenerse sin algún tipo de ayuda. Pero una de las condiciones iniciales que también se había puesto es que la revista tendría que mantenerse por sus propios medios, porque si no quería decir que no tenía demanda. Si no se mantenía por su propio medio no tenía sentido. No tenía sentido. Esa era pero planteamiento, diríamos, liberal. Que a luego, ver lo que dice, Gustavo. No, pero que luego fue absolutamente inviable por la corrupción que en el sistema introdujeron, claro, todas las revistas subvencionadas. Y la competencia desleal, claro. Y entonces, y de hecho, si la revista dejó de publicarse fue porque era económicamente inviable seguir publicando. También, creo yo, bueno, no sé, esto todavía no he analizado la historia, no la he reflexionado, es la primera vez. Yo la idea que tengo es que hubo una crisis en la revista, precisamente porque las que la hacíais realmente, los que trabajabais, no podéis hacer las tesis doctorales. Estabais tan absorbidos en la revista que no podéis hacer las tesis doctorales. Y entonces hubo una especie de consenso de vamos a parar esto un poco para que hagan las tesis doctorales. Algo así pasó. Bueno, ¿no? Sí. Eso, yo creo que Pilar Palop dimitió en la Secretaría de Redacción, el número 6 o 7, y asumió entonces Elena Ronzón, la Secretaría de Redacción. Y entonces Elena Ronzón y yo éramos quienes hacíamos la revista enterita. Eran horas y horas pero también quien la financiábamos, ¿eh? Y entonces claro. Ahí se unieron las dos cosas. También una situación de imposibilidad económica. Es una cosa de puro voluntarismo que era imposible. Sí. Aún así, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las dificultades económicas, de las subvenciones, de la competencia desleal, vamos a llamarla así, el Basilisco se sigue publicando desde el año 1978. Bueno, yo recuerdo que entonces yo iba a muchas conferencias por ahí y todo el mundo estaba encantado con él, pidiendo el próximo número, hacían suscripciones sobre la marcha, ¿verdad? Es decir, había un gran prestigio. Formalmente, quiero decir, además cualquiera que consulte la revista puede verlo en portada, ahí el Basilisco está dividido en dos épocas. Una primera época que es desde el 78 hasta el 82-83, que se publicaron 16 números, y una segunda época que comienza en él, que un año después, 2 años después. Más tarde, 95-96. Efectivamente. Los números de la primera época, ¿no? Hasta el 84, perdón. Hasta el 84. La primera época, es la primera época.
llevaban grapa al medio, el formato siempre ha sido el mismo y el diseño ha sido siempre muy similar. Curiosamente, el Basilisco en estos 30 años siempre se ha realizado en el mismo sitio, siempre se ha impreso en Baraza, aquí en Oviedo, y siempre ha sido Gaby el que se ha encargado de hacer la revista durante estos 30 años y lo que duremos, ¿no? Y efectivamente, tres años después, en el 89, comenzó la segunda época del Basilisco. La segunda, si el Basilisco volvió a nacer, fue fundamentalmente por el interés de Juan José Plans y de la Caja de Ahorros de Asturias. Es decir, fueron ellos los que nos vinieron a buscar. Sí, totalmente. Dijeron, no, es necesario que esta revista vuelva a nacer. Nosotros ya habíamos puesto en marcha, estaba previsto ponerla de nuevo en marcha, pero de una manera más difusa, es decir, que se había organizado el Grupo Licón S.A. como sociedad, etcétera. Y entonces, pero fue la Caja de Ahorros y además con unos criterios novedosos que nos extrañó. Pusieron como condición que había que pagar a los autores. Evidentemente, hasta entonces nadie había cobrado y que incluso iban a pagar por hacer la revista. Digamos, la revista pudo comenzar a profesionalizarse durante unos números y eso fue durante 12 o 13 números. Se presentó, se hicieron más ejemplares, mejoró la calidad del papel. La presentación que se organizó Plans en la Reconquista, ¿dónde fue? Sí, en la Reconquista fue la única condición que puso la Caja de Ahorros en aquella segunda época fue que tenía que empezar por el número 1 de nuevo. Claro, una fundación, claro. Eso duró hasta el número 12 o 13 o 14 de esa segunda época, en que hubo un cambio de política en la Caja de Ahorros de Asturias y entonces, pues, de repente, pues aquello se colapsó. Y entonces, no entramos en detalles de la razón. ¿Quién me acuerdo muy bien. Bueno, sí, tuvo que ver con el plan urbanístico de Llanes y todas estas cosas. Pero bueno, son cuestiones de política menor. Y entonces ahí sí que fue Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo, el que dijo: Oviedo no puede perder una revista que está publicando aquí, y entonces pasó el Ayuntamiento de Oviedo. Pero todo eso espontáneamente. También sí, pasó a quizás es la diferencia de lo que pasaría ahora, quiere decir que ahora la situación es distinta. Ahora, si no estaría previamente han cambiado enganchado a alguna cosa del poder, no hay nada que hacer. No, y ahora hay otra situación también. Ahora el Basilisco, de hecho, la crisis que hubo del Basilisco, pues en estos últimos 3 o 4 años, que se puede hablar de una crisis derivada fundamentalmente de la irrupción de Internet. Es decir, yo creo que el Catoblepas, bueno, pero que es Internet. Es decir, cuando en el año 2002 surge el Catoblepas, que surge del entorno del Basilisco, claro, el Catoblepas es una revista mensual que permite una agilidad mucho mayor y que provoca que unas posibilidades y unos cambios. Que el Basilisco, por ejemplo, el momento en el cual más originales llegaron fue a principios de los 90, cuando hubo tantos procesos de conversión de profesores en funcionarios, donde todo el mundo quería publicar. Y entonces fue un momento de avalancha de originales, donde era una maravilla que se podía escoger. Tenías que dejar. Sin embargo, en cuanto la mayor parte de los profesores PNNs se convirtieron en funcionarios, también dejaron de escribir y entonces también hubo carestía de contenidos, ¿no? Pero de contenidos de calidad. Y entonces, el Catoblepas en el 2002, como revista mensual, que publica todos los números, 20 o 15, 20, 25 artículos, en buena medida sustituyó el espacio de publicar artículos que venía ocupando el Basilisco. De ahí que la novedad de este número 39, que ahora se presenta y que acaba de salir, es que al cumplirse 30 años cambia el Basilisco su subtítulo y su definición. Venía llamándose Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura, un nombre barroco que lo iba describiendo todo, y ahora pasa a denominarse Revista de Materialismo Filosófico. Es decir, en estos 30 años, pues el sistema del materialismo filosófico, que ha ido creciendo pues paralelamente a la propia revista, pues ha alcanzado ya una madurez tal que puede permitirse tener una revista consagrada exclusivamente a artículos ya no abiertos. No tiene sentido ya hacer una revista de filosofía general. Cuenta, por ejemplo, el último número. Sobre eso quería preguntarles, porque
las 3 personas que han publicado en este número, que son... Sharon Calderón es encargada de la Secretaría de Redacción de la revista, aparte de presentar este programa, con lo cual es algo que no se podía mantener en secreto si leían el Basilisco, pero yo tampoco lo quería decir aquí. Sí, claro. Las 3 personas que publican en este último número, Íñigo Ngay, Javier Pérez Jara y Carlos Madrid Casado, y los cito por el orden de aparición de sus artículos, todos nacieron después de que naciera el Basilisco. O sea, que todos tienen menos de 30 años. Efectivamente, todos tienen menos de 30 años. Para que sepa el público, ninguno ha sido alumno de Oviedo. No, efectivamente son... Tiene contacto con otros a través de publicaciones, es decir, que esto ya es el sistema que está funcionando por sí solo. Sí, uno es de Bilbao, otro de Sevilla y otro de Madrid. Esto es muy importante, es decir, que no es... yo recuerdo, en aquella época se decía, no, esto no pasará el Pajares. Bueno, esto se decía como un dogma. Esto es una revistilla que no pasa el Pajares. Y ahora resulta que lo ha pasado de sobra, ¿no? Quiere decir que allí comprobamos, como debe pasar casi siempre, pero aquí de un modo especialmente el resentimiento y el odio, el querer matar al niño antes de que nazca, ¿verdad? Bueno, antes de que o una vez nacido, es decir, hubo un catedrático que llegó a la Universidad de Oviedo trasladado en un momento determinado, que lo primero que hizo fue ir a la secretaría del centro a decir, bueno, quiero ver las cuentas del Basilisco porque yo también soy catedrático y quiero intervenir aquí. Claro, claro. La encargada de la unidad administrativa en aquellos años se quedó mirando para otro lado diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Si es que esto no tiene nada que ver. Y también... Que lo identificaban como revista de la facultad. Claro, muchos lo identificaban así. Lo cual nos dimos cuenta de la ventaja de haberlo hecho al margen de la universidad. Bueno, nos hubieran fagocitado enseguida. En un equipo rectoral también de hace muchísimos años, porque estoy hablando ya de hace más de 20 años, hubo un momento en el cual responsables de la universidad de hace muchísimo tiempo dijeron: es una pena que estas revistas que da prestigio a la universidad no se integren en la universidad. Entonces dije, bueno, pues venga, no nos negamos a hacernos una propuesta. Claro, la propuesta fue que ellos hacían cargo de publicar la revista, que manteníamos la libertad del Consejo de Redacción, pero que habría un Consejo de Supervisión por encima de la revista, que sería no se sabe quién. Terminó la conversación inmediatamente. Es decir, que el afán de fiscalización por parte de... El ordenantismo, el control. Eso es algo que sí que jamás tuvimos en el Basilisco, ni cuando dependió económicamente de la Caja de Ahorros, donde la libertad fue absoluta, y por supuesto cuando dependió de una subvención del Ayuntamiento de Oviedo, que tampoco intervinieron absolutamente para nada. Y bueno, ahora ya depende de la Fundación Gustavo Bueno, que sí que ahora, digamos, tiene asegurada la viabilidad económica y de publicación y de difusión. Lo que sí yo creo que ha sido un acierto en los 30 años, pues poder dar una revista especializarse en el sistema filosófico en que la vio nacer, materialismo filosófico, y como bien has dicho, Sharon, que los 3 autores de este número sean hijos del Basilisco, podríamos decir, y por edad más jóvenes del número 1 del Basilisco. Es decir, ya Oye, lo que sería conveniente es explicar rápidamente el título, el Basilisco y el Catoblepas, que mucha gente no lo sabrá o no lo tendrá presente. Bueno, es decir, los simbolismos estos. Sí, los simbolismos. Si me permite, por seguir con por la metáfora, tanto Íñigo como Javier como Carlos, que son los autores del número 39 del Basilisco, son hijos del Basilisco y, si me permite, un poco padres del Catoblepas. Sí, realmente. También. Lea los títulos de los artículos para que se vea la temática. Sí, el de Íñigo Ngay, Entre el hábito y el instinto, cuestiones ontológicas y noseológicas concernientes a las ideas de conducta y de evolución. Les recordarán, la semana pasada le tuvimos aquí con José Manuel Rodríguez Pardo. Javier Pérez Jara, Europa y cristianismo, análisis del surgimiento del fenómeno cultural cristiano y su desarrollo histórico. Y Carlos Madrid Casado, filosofía de la física, el cierre de la mecánica cuántica. Y supongo que si les convencemos algún día les tendremos aquí hablando sobre esto. No, para que... No, que sean artículos serios, lo sé. Son artículos auténticos, vamos. Esto es muy difícil encontrar una revista de filosofía que tenga la actualidad que tienen esos artículos, la densidad que tiene. Porque el Basilisco es una revista... El que quiera decir, no hay filosofía, pues lea esto, señor mío, y si no, no hable, claro, cállese, claro. En cualquier caso, aunque el Basilisco se edite en papel, yo les recuerdo que pueden consultar los artículos en Internet, porque algunos números, bueno, bastantes números, están ya volcados en PDF y son de libre consulta para el que quiera verlos. Sí, incluso dentro de un mes
vamos a dejar un tiempo, pero en un mes o 2 meses los artículos de este número pasarán también a estar en Internet. Hoy día, es decir, el Internet se lo ha comido todo y aunque la revista mantiene un número relativamente importante de suscriptores y de venta, sin embargo, pues es evidente que la audiencia que por Internet tenemos viene sobre todo de Hispanoamérica y donde es inviable la distribución por América. Entonces, no tiene sentido hoy plantearse una revista. De hecho, la política de publicaciones de la Fundación es últimamente lo mismo que se publica en papel se pone en Internet de forma libre. Oye, pero explicarlo del nuevo el basilisco era un animal mitológico que destruía con la mirada todo lo que veía. El catoblepas mata quien le ve los ojos. El catoblepas va mirando al suelo para no hacer daño. El basilisco no, el basilisco va gallardo destruyendo, y el basilisco por eso fue adoptado como símbolo de la dialéctica pues ya hace 2000 años. Bueno, les aseguro que quien haya visto Harry Potter hay toda una generación de niños que saben lo que es un basilisco, porque es uno de los animales a los que se enfrentó Harry Potter. Y usted, pero somos pioneros nosotros, ¿eh? Usted decía que el basilisco ha pasado el Pajares seguro, el Huerna no lo tengo yo tan claro que lo pasara. En cualquier caso, gracias a los dos por acompañarnos esta noche. Ya nos vemos en el 2009. Les abandonamos un par de semanas por las vacaciones obligadas de Navidad, pero en el 2009, el primer miércoles de enero, nos vemos aquí en Teatro Crítico. Buenas noches y gracias por acompañarnos.